Gracias por estar aquí con nosotros en nuestra iglesia. Estamos honrados que escogió esta iglesia para atender. Gracias, equipo de adoración, hicieron un buen trabajo. Me deleito en escucharlos cantar hasta en un gimnasio. Es bien bueno escuchar las adoraciones. Y cada segundo domingo yo doy información sobre dónde estamos como en la iglesia. En febrero 2019 compramos esta iglesia y han pasado 19 meses desde ese punto. Y no sabíamos lo que iba a pasar este año. No sabíamos que todo el mundo iba a estar impactado por un virus y que todo se iba a quebrar, ¿verdad? O parar de funcionar normalmente. Y tal vez terminara, pero no sabemos, ¿verdad? Entonces le quiero dar unas noticias de la transición que estamos en ahorita. La otra propiedad que está en Wallen, sí hay un grupo de gente que está interesados de comprar esta propiedad. La meta cuando compramos este edificio fue que íbamos a vender el edificio que teníamos en los suburbios. Y para nosotros estar aquí en el centro de la ciudad, vimos mucha oportunidad de ministerio. Y todavía tenemos esos compradores que quieren comprar el edificio, pero el virus, ¿verdad?, también les ha afectado. Entonces ellos están en el mismo lugar que nosotros. Y ni nosotros sabemos quién atiende nuestra iglesia por lo que ha pasado. Y, por ejemplo, en otras iglesias alrededor de la ciudad, solo han regresado como 40% de la congregación, y ese es un número bien bajo de gente. Y desafortunadamente, ¿verdad? Tenemos tal vez personas que se acostumbraron a no venir a la iglesia durante el tiempo de la cuarentena. Y tal vez la gente se acostumbró a estar en sus pijamas, ¿verdad? Y solo a poner la televisión para ver la iglesia. Y entonces así hemos perdido a muchos congregantes también. Y la iglesia que quiere comprar el edificio se llama Harvest Fellowship. Y no es un secreto, pero ellos están tratando de arreglar cómo van a comprar el edificio. Y entonces como líderes nos forzó a sentarnos y hablar de qué vamos a hacer, porque esto cambia los planes y las metas que teníamos, porque teníamos una meta de vender el edificio al finales de este año.
Y entonces tenemos unas opciones de cómo vamos a seguir, porque si somos realistas, no vamos a poder vender ese edificio, ¿verdad? Y entonces, opción una es continuar como estamos ahorita, que tenemos dos ubicaciones y una iglesia. Y después una opción dos es que vamos a separamos las congregaciones. Todavía vamos a estar debajo del mismo nombre, pero separamos los líderes. Y la tercera opción es que nos quedamos aquí, pero no, los hacemos a todos que vengan aquí, ¿verdad? Que seamos una iglesia, una ubicación, un grupo de gente. Y entonces esa es la opción que nuestros líderes quieren, porque ya ellos, ellos no quieren estar separados. Y entonces al finales del año, ojalá que las oficinas de administración se puedan mover aquí. Y entonces la meta de estar todos juntos va a cambiar las cosas aquí, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de cómo se va a ver eso y estamos muy animados de finalmente estar todos juntos y queremos seguir en la visión que nos dio Dios, en estar aquí y hacer ministerio en medio de esta ciudad. Y también hemos contratado un arquitecto que ojalá vamos a arreglar más planes y empezar a hablar de cómo vamos a, cómo vamos a sentar a todos los congregantes. Porque el plan que tenemos es de llenar la piscina que está en el segundo piso, pero ese cuarto no es más grande que este cuarto. Y, y entonces, ¿verdad? Tenemos que empezar de pensar en las soluciones de cómo vamos a caber, ¿verdad? Todos juntos en este edificio. Y si tienen preguntas, perdón, no tengo tiempo de contestarlas, pero les quería dar a estas noticias y en dónde estamos ahorita para que ustedes sepan en dónde vamos, ¿verdad? La dirección que vamos. Y entonces estamos abriendo todas las opciones porque no hemos podido vender el edificio, entonces vamos a tener que hacer cosas un poco diferentes. Ok, si van a Lucas 9. Y tal vez les voy a decir un cuento y tal vez ya lo han escuchado y perdónenme que yo no soy una persona que ama las mascotas y yo sé que hay
mucha gente aquí que ama a los perros y los gatos y entonces perdónenme porque a mí no me gustan las mascotas. Y entonces con un perro, ¿verdad? Si pensamos en un perro, cuando lo acaricia el dueño, mueve la cola y piensa, oh, mi dueño es un dios. Y cuando acarician el, un gato, el gato ronronea y piensa, oh, yo debo ser Dios. Y entonces un gato, ¿verdad? Se siente que lo están tocando porque él es especial, pero el perro es diferente. Y perdón, es una ilustración un poco, ¿verdad? Simple, pero quería poner esta imagen porque Dios se ha extendido hacia nosotros y instintivamente respondemos con la actitud como un perro a veces, ¿verdad? Que, oh, eres Dios. Pero a veces cuando Dios se extiende hacia nosotros, pensamos que nosotros somos dioses, que Dios piensa mucho en mí porque Él me alcanzó a mí. Y es interesante pensar en estas dos actitudes porque si se recuerdan, en este capítulo Jesús está tratando de entrenar a los discípulos, ¿verdad? Prepararlos para cuando Él se vaya. Y si regresamos al versículo 23, el 9, dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Pero vamos a ver en la porción de ahora que los discípulos están actuando como gatos, ¿verdad? Con una actitud de que ellos son mejores de lo que son. Y entonces, ¿cómo llegaron al punto de que Jesús estaba diciendo, néguese y lleve su cruz, pero ahora están en un punto de yo soy el mejor o yo quiero ser el mejor? Si van a Lucas 22 al 24, Jesús les va a dar instrucciones y vamos a ver que otra vez van a tener la misma discusión. Y aquí dice, por fin Pilato decidió concederle su demanda. Oh, wait, perdón. Capítulo 22. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús le dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o al que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y entonces debemos reconocer que en cada uno de nosotros hay un deseo de ser número uno todo el tiempo en todas las cosas. Y los discípulos son una reflexión de nosotros, ¿verdad? Lo que ellos están luchando contra en sus vidas, nosotros también luchamos contra en nuestras vidas. Y entonces vamos a ver los discípulos están discutiendo, por ejemplo, diciendo, yo soy el más humilde, yo soy el más humilde, yo me niego más que ti.
Leamos 9:46 a 50, perdón. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Oremos. Señor, confesamos que tomamos tu toque de gracia sobre nuestras vidas y lo hacemos algo de egoísmo y lo hacemos que nos haga sentir más importante que somos. Señor, por favor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y también a cargar la cruz que nos toca. Y Señor, aunque sabemos la verdad, cada día vamos a luchar contra esta actitud. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a luchar y no someternos al deseo de siempre pensar en nosotros mismos. Y Señor, gracias por tu misericordia en este mundo muy oscuro y difícil. Gracias, amén. Se pueden sentar. Y entonces yo le di un título a estos versículos, los seguidores con defectos, ¿verdad? Jesús les había dicho antes en el capítulo cómo deberían seguirlo, pero ahora vamos a ver que tienen muchos deseos y motivos incorrectos. Y entonces, empezando con los motivos incorrectos, esos motivos incorrectos nos van a llevar a deseos incorrectos. Y entonces en el versículo 46 vemos que ellos están comparándose y diciendo, no, yo soy el mejor, no, yo soy el mejor. Se están comparando el uno al otro. ¿Quién es el mejor? Y hacen eso por discusiones. Y muchos de ustedes han visto debates, ¿verdad? En las recién semanas pasadas, ¿verdad? Los debates son de quién es el mejor. Y estos debates siempre se tratan de hablar mal de la otra persona y nunca pueden reconocer cuando la otra persona hace algo bueno. Por ejemplo, en el pasado, el presidente Obama nunca hizo algo bueno, ¿verdad? Eso es lo que nos han dicho. Y ahora Trump, él no ha hecho nada bueno. Pero tristemente, ¿verdad? Estas personas ni se pueden decir ni reconocer cuando hacen algo bueno. Y entonces en mi pasado, cuando estaba en el colegio, yo jugaba básquetbol. Y es difícil de creer que yo jugaba básquetbol porque yo soy chaparrito, pero era muy rápido. Y
En ese tiempo, el básquetbol era muy importante, muy popular y las escuelas traían muchas personas y para ser animadores de los equipos. Y en esos tiempos las animadoras tenían am, dichos, ¿verdad? O decían, tenemos ánimo y tú no tienes. Y, y en mi escuela de New Haven nosotros decíamos, toda la gente dice lo mismo, tú no eres igual. Y entonces en ese tiempo se miraban los animadores, ¿verdad? Diciendo, nosotros somos buenos. No, nosotros somos mejores. Y yo pensé en esto cuando leí este pasaje, porque aquí vemos discípulos discutiendo, diciéndose, yo soy el mejor, no, yo soy el mejor. Y entonces este debate no crea resultados buenos, sino que crea resultados malos. Hay una división, ¿verdad? Y si regresamos a Lucas 9, 1, 2, vemos que Jesús los llamó a todos a hacer ah, la- las cosas igual, ¿verdad? Todos tenían el mismo poder, todos tenían el mismo llamamiento. Pero todavía ellos están discutiendo de quién es el primero, quién es el mejor. Este deseo que tenían, todavía están luchando contra ese deseo, aunque Jesús les había dicho a todos que todos eran iguales. Y entonces vemos también que la unidad que debe existir para cumplir la misión está destruida porque están divididos. Y si vamos a Filipenses 2, tenemos nuevos creyentes en esta iglesia. Y si empezamos en el 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y entonces nosotros debemos de buscar la humildad de Cristo en nuestras vidas diarias. Nosotros no somos mejores de nadie, ¿verdad? Debemos reconocer que nosotros debemos ser humildes. Y si leemos versículo 14, mismo capítulo, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Y en este tiempo, en esta iglesia, tenemos un grupo de gente que está quejándose, que está diciendo cosas que no deben decir, ¿verdad? Comparándose, discutiendo sobre cosas de quién es mejor y quién no es mejor. Y entonces durante este tiempo de discusión, de quejas, la misión está siendo ignorada. Y leyendo el 15, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y si van al capítulo 4 de Filipenses 4:2, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquí tenemos dos gente que están también discutiendo otra vez. Y vemos que
Pablo está tratando de corregir estas actitudes de comparación. Y entonces aquí, regresando a Lucas, Jesús está tratando de corregir esta actitud. Y entonces Jesús les enseña y les demuestra un niño, una lección objetiva, ¿verdad? Y Jesús cambia la búsqueda de la grandeza, porque los discípulos están discutiendo sobre quién es el mejor, quién es el más grande. Y Jesús les va a cambiar o poner sus discusiones en cuestión, porque les dice, en vez de buscar la grandeza, aquí está una lección de objeto. Mira a este niño, debes de ser como este niño. Porque lo que debe de tener como una meta es la grandeza que viene de Cristo, no ser el más grande o el mejor. Entonces no podemos buscar y solo tener en nuestras mentes ser el mejor. Regresen a Filipenses 3. Aquí Pablo dice, pues aún, 3:3, pues aún son inmaduros, mientras hay entre ustedes celos, eso no es Filipenses. Filipenses 3:3. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y aquí vemos que Jesús es el mejor, el más mejor. Jesús es superior comparado a todos los demás. Y después sigue Pablo, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. En más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en fe. Y entonces aquí Pablo nos está diciendo que yo tenía todas esas cualificaciones, ¿verdad? Yo yo sabía la Biblia, yo era circuncidado, etcétera, pero yo no soy el mejor, porque quien es el mejor es Jesucristo. Y la grandeza ha sido creada en mi vida por la salvación de Cristo. Y todas estas cosas que yo usaba antes de decir que yo era mejor que los demás son basura. No cuentan para nada, porque la grandeza solo viene de conocer a Jesucristo. Y entonces, regresando a Lucas, Jesús
toma esta discusión de qué es la grandeza, del cuantitativo, ¿verdad? De tener lo más que pueda, versus lo cualitativo. ¿Qué hay dentro de ti? Porque eso va a definir si tienes la grandeza de Jesucristo o no. Y entonces, por ejemplo, la gente que estuvo aquí, ¿verdad? Antes cantando adoraciones, ellos tienen un don de adoración, ¿verdad? Ellos pueden cantar. Y yo no puedo cantar. Y a veces me comparo. Y empecé. Y nosotros empezamos a compararnos, ¿verdad? Y decir, oh, yo quiero ser como él, ¿por qué yo no puedo ser como ella? Y entonces eso no es el punto, ¿verdad? Lo que Jesús está tratando de enseñarles a los discípulos es que toda la gente que está involucrada en el ministerio va a tener su lugar, sus ah, sus debilidades, pero también lo que ellos pueden hacer muy bien. Y no es de comparación, pero es de reconocer de que todos nosotros estamos juntos en el ministerio tratando de hacer lo mismo. Y entonces, siguiendo en este pasaje, vemos que siguiendo los métodos incorrectos resultan en deseos incorrectos. Y vemos que los discípulos están tratando de controlar cómo, cómo hacen las cosas los demás que no son discípulos, ¿verdad? Corrigen a alguien que estaba tratando de expulsar el demonio. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Los discípulos diciendo, tú no eres discípulo, entonces tú no debes de estar haciendo eso. Pero Jesús les está tratando de enseñar que en su nombre no importa quién haga el ministerio. Lo importante es que lo hagan en su nombre. Y tristemente, nosotros como cristianos a veces tenemos esta actitud de control, ¿verdad? Que esta persona no lo está haciendo como debe ser, entonces paramos a la persona de ser el ministerio. Y entonces, siguiendo al segundo punto, los métodos incorrectos resultan en resultados malos. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, hay dos grupos de cristianos, los que siguen las enseñanzas de John Calvin. ah, Se llaman calvinistas. Y también hay otro grupo que sigue las enseñanzas
arameicas, creo que así se dice. Y entonces estos dos grupos de cristianos no, perdón, ¿cómo lo digo? Tienen muchas cosas que siempre están discutiendo porque no tienen las mismas opiniones o pensamientos sobre unas cosas teológicas. Y entonces la pregunta que el pastor está diciendo es que una persona de cada grupo puede ver a Cristo, pueden, pueden hacer el ministerio. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿podría Dios estar trabajando afuera de nuestro grupo? Y entonces debemos de pensar que Dios está trabajando en todas áreas, aunque nosotros no estemos involucrados personalmente. Otra área es entre las diferentes generaciones, ¿verdad? Que los que somos más viejos podemos aprender mucho de los jóvenes o los adultos jóvenes y viceversa, ¿verdad? Que los jóvenes y los adultos pueden aprender mucho de los viejos o los ancianos. Pero también, ¿verdad? Podemos usar las diferencias entre las generaciones como líneas de división. Y aunque no nos entendamos, ¿verdad? Todavía podemos trabajar juntos en el ministerio. Y, y, y qué de la política. ¿Podría Dios trabajar en la vida de un demócrata? Porque hay gente que tal vez piensa que si usted es un demócrata no puede amar a Dios o seguir a Dios. Y entonces todos estos ejemplos son ejemplos de como humanos nosotros usamos grupos para separarnos, ¿verdad? Usamos diferentes éticas de categorías, ¿verdad? De gente, también de las razas, de dónde somos, ¿verdad? De nuestras etnicidades, también nos separamos por eso también. Y todos estos grupos o éticas son cosas del mundo, cosas humanas que Dios nunca tuvo en mente para separarnos. Y entonces regresando a los discípulos, para ellos fueron los que Jesús había escogido. Entonces nadie afuera de su grupo podía hacer algo que solo para ellos era su trabajo del ministerio. Y entonces Jesús les dice a ellos, párales, porque el que no está contra ustedes es por ustedes. Y si vamos a capítulo 10, Dios dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo.
y que sean como ti. Y yo añadí esa parte y somos así nosotros que solo queremos obradores que se miren como nosotros, que sean como nosotros. Y eso se va a ver muy diferente en ese edificio de Wells. Y yo siempre doy guías del edificio y me hacen muchas preguntas. Y la otra semana estaba dando una guía a un grupo de médicos porque tal vez vamos a poner una clínica en esta ubicación. Y entonces en ese grupo, ¿verdad? Estaban hablando de que ellos querían orar por el edificio y para mí eso es un poco extraño porque yo no oro por edificios así y me sentí extraño y no confortable, pero sabe que yo reconocí que ellos aman a Dios también y que ellos tienen una pasión para ayudar a la gente de la comunidad. Y está bien si ellos quieren orar por un edificio. Y, y, y es bueno que son diferentes porque no es de ponerle el nombre de nuestra iglesia, sobre todo ministerio. Porque para mí es de compartir la palabra de Dios. Y si vamos a Primera de Corintios 3, 4 a 9, dice, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a crear según lo que el Señor le asignó a cada uno. Y otra vez vemos que no importa de dónde alguien es o de cuál iglesia alguien es, etcétera, Dios va a usar a la gente que Él quiere. Hasta usó un burro. Y entonces Jesús termina esta conversación diciendo que porque Él que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Y alguien llamado Wally dijo una cita, dijo que toda la gente que no está contra nosotros, nosotros debemos estar por ellos, ¿verdad? Debemos de soportarlos, no estar contra ellos, aunque son diferentes de nosotros. Y por eso debemos orar y seguir creciendo, porque todos tenemos que crecer en esta área de aceptar a los que son diferentes de nosotros, pero los que están haciendo el ministerio.
Y voy a terminar con Efesios 4, 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Oh, perdón, no estoy. Efesios 4:1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y entonces, para cerrar, piensen que qué diferente sería si nosotros si nosotros tuviéramos más respeto para el uno al otro. Si paramos de compararnos el uno al otro. Tengo que trabajar en superar todos mis opiniones, todos mis pensamientos malos de otras personas, todas mis actitudes malas. Y eso es lo que Jesús nos está tratando de llamar para que hagamos ministerio para su gloria. Oremos. Señor, te pedimos que tu evangelio sea el enfoque del ministerio de esa iglesia, que el evangelio sea el que va